Muy bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos y esa música tipo Stranger Things es la que precede siempre, la que antecede más bien, la columna del científico favorito de parte de nuestro país, importante, el 77,3%, dice en una encuesta rápida aquí del Centro de Estudios, y de parte del continente, en un 46,7% dicen apoyar cada una de sus columnas e investigaciones. Gabriel León, bioquímico, doctor en biología molecular y celular, devenido en superventas. ¿Qué tal? Tan raro ese porcentaje. Yo no ¿Desconfías del Centro de Estudios de Tejado Vidrio? Voy a pedir un análisis de una universidad externa, extranjera. Un laboratorio. Un laboratorio. Oye, Gabo Tutero, bienvenido. Gabo Tutero, que siempre conecta de alguna manera con la actualidad, no solamente la actualidad de lo que está pasando en materia científica, sino que la actualidad de momentos de crisis, pero también en este minuto se transforma en un especial bálsamo tu presencia acá, porque la actualidad no nos ha dado tregua, así que doblemente bienvenido. Muchísimas gracias. Aquí estoy con Tutito, ha sido una semana dura, un mes duro, como que estamos hablando fuera del micrófono con Rita. Sí, claro. Qué complejo ha sido poder conciliar el sueño, estar tranquilo, en fin. Ánimo para todos. Así es, fuerza. ¿Sientes que les falta el oxígeno a veces? ¿Que les falta la sangre? ¿Que se duermen? ¿Que están cansaditos? Todas las anteriores. Todas las anteriores. O sea, no está pasando por estos días, yo me Puta. imagino que es un diagnóstico más o menos transversal. Terrible. Extendido. En algún momento conversamos acá en alguna columna de por qué respirábamos, en el fondo, por qué es importante respirar, porque uno se muere cuando deja de respirar. Y tiene que ver básicamente con el oxígeno, que nuestro corazón, que es una bomba básicamente, se encarga de mover un fluido que es la sangre, que contiene unas células que se llaman glóbulos rojos, que dentro tienen una proteína que se llama hemoglobina, que tiene hierro, y la única función que tiene es unirse al oxígeno y transportarlo donde no hay. O sea, cuando ustedes respiran, el aire que toman, que es casi puro nitrógeno, pero tiene oxígeno, va a los pulmones, y en un lugar muy particular son los alvéolos, se produce un intercambio gaseoso y los glóbulos rojos se recargan de oxígeno y el corazón hace que vayan a todas las células del cuerpo. Ahora, ¿para qué sirve el oxígeno? Básicamente sirve para que las células puedan obtener energía. Sin oxígeno las células no obtienen energía, no tienen para hacer nada, Claro. y por lo tanto se detienen. Y desde el punto de vista fisiológico, cuando eso pasa, ustedes mueren. Por eso es importante que circule la sangre, por eso es importante que respiren. Esa es la función que tiene el oxígeno en sus cuerpecitos. Es muy divertido eso de explicar la importancia de respirar, porque para el ser humano y para los seres vivos, digamos, es un acto mecánico. Es que se nos olvida y muchas veces uno... Y en realidad el oxígeno, ¿qué diablo hace dentro del cuerpo? ¿Cuál es en el fondo es para los pulmones? Pero Gabo, ¿Es para- además, tú que haces libros dirigidos a niños, ¿has visto una pregunta más pesadilleja para un niño que es ¿qué pasaría si dejara respirar? Es una pregunta que se hacen los niños y que cuando uno como adulto incluso tiene conciencia de que está respirando, es pesadillesco pensar Exactamente. que Bueno, uno no pudiese respirar. y es tan relevante respirar Sí. que es de las funciones automáticas. Uno no tiene que estar concentrado en Claro, respirar. exacto. Uno puede respirar dormido sin ningún problema, ¿cierto? Si no sería terrible ir manejando, por ejemplo, y acordándose que tiene que respirar uno. Pero esa es la función que tiene básicamente. Y hay órganos que son muy sensibles a la falta de oxígeno, porque cuando no tienen oxígeno y no hay energía, rápidamente las células empiezan a morir. Y probablemente el órgano más sensible a la falta de oxígeno es el cerebro. Eso explica parte importante de los comportamientos de las personas cuando están en ambientes encerrados, por ejemplo. Ya no están ventilándose bien y comienzan a pensar mal, se empiezan a quedar dormidos, qué sé yo. Sin embargo, cuando cesa completamente el flujo de oxígeno al cerebro y el cerebro está activo en el fondo, requiere oxígeno, ahí queda la escoba. Por eso es que muchas veces uno ve daño neurológico en personas que se caen en una piscina, por ejemplo. Claro. Respiran agua, se saturan los pulmones de agua, dejan de producir el intercambio gaseoso y el cerebro, que está tratando de funcionar, en ausencia de oxígeno se empieza a morir. Y por eso muchas veces uno ve daño en el cerebro de las personas que han estado mucho tiempo sin respirar. O en los partos, que hay niños O en los que han partos tenido también cuando hay problemas falta de justamente, oxígeno. sí. Y por eso es que es tan sensible este tema, porque además el cerebro, si bien tiene cierto nivel de plasticidad, cuesta repararlo. Por eso sorprendió tanto el caso que les voy a contar a continuación. Esto ocurrió en Noruega el 20 de mayo del 99, cuando Anna Wagenholm, una médico sueca que estaba haciendo su internado de medicina en Noruega, fue a esquiar. Ustedes saben que esquiar en los países nórdicos es como caminar, básicamente. Claro. O sea, todo el mundo esquía súper bien, todo el mundo No es... suben, esquían No, nomás. esquían nomás. De hecho, se ponen los esquís Como solo. que nacen con los esquís. nacen con los esquís puestos. Y siempre después del trabajo que con dos amigos médicos además a esquiar, o por supuesto fuera de pista.
por Ya, las laderas de los eran cerros. esquiadores más o menos Avesados, talentosos. completamente avesados. Sin embargo, Ana tuvo la mala fortuna de tener un accidente, se cayó, rodó por un barranco y para mala fortuna de ella aterrizó sobre un río congelado con tan mala suerte que su cuerpo hizo un agujero y quedó sumergida en el agua desde el tronco hacia la cabeza y los esquís quedaron fuera del agua. Sus amigos la encontraron rápidamente bajar y ella no quedó atrapada. Digamos, quedó con la cabeza dentro del agua. Todo el tronco, desde la cadera hacia la cabeza, bajo el agua, pero tuvo la suerte de quedar en una burbuja de aire, entonces podía respirar, pero estaba atrapada bajo el agua congelada. Estuvo 40 minutos luchando por tratar de salir, sus amigos tratando de sacarla, no pudieron, y en el intertanto andaban con un teléfono celular, llamaron a un helicóptero, llamaron ayuda. Oye, pero a esa altura ya había pasado bastante rato. 40 minutos, y seguía consciente porque podía respirar, y se movía y trataba de salir, pero después de 40 minutos, con la baja temperatura, perdió el conocimiento. Y estuvo otros 40 minutos bajo el agua, inconsciente. En total esta mujer estuvo 80 minutos sumergida en el agua gélida de un río congelado en Noruega. Pero ¿cómo puede ser que haya durado tanto viva? 40 minutos estuvo ahí, al final de los segundos 40 minutos ahí no se movía. Los amigos pensaron que estaba muerta y de hecho llega el rescate, hacen un agujero en el río, la sacan finalmente y está clínicamente muerta, con una temperatura corporal de 13 grados 7 décimas. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo en general? 37. 36. 37 grados, 36, 37 grados. Claro, O sea, 37 de fiebre, entiendo. está básicamente muerta. Y le empiezan a hacer masaje cardíaco. El masaje cardíaco tiene como función restablecer la circulación, es decir, apretar el corazón y que la sangre vuelva a circular. La llevaron en helicóptero al hospital donde ella misma trabajaba como médico y en turnos de 9 horas consecutivas entre 100 médicos y enfermeras finalmente lograron salvarle la vida. Esta mujer recuperó el conocimiento y hoy tiene 50 años y no tiene absolutamente ni una secuela. Es cirujano ortopédico. No. Estuvo 80 minutos bajo el agua. Su temperatura corporal llegó a 13 grados 7 décimas. No solo no murió, sino que además no tuvo ni una sola secuela neurológica. Rehabilitación cero. Completa. Lo único que tiene todavía es que producto del frío intenso que pasó, los nervios de las puntas de los dedos y otras partes del cuerpo murieron. Perdió sensibilidad ahí. Tiene dolor recurrente. Dolor Entonces mandan señales de repente que no están y eso le produce una sensación de dolor permanente. Pero este caso fue muy particular porque dio pistas con respecto a un proceso. Pero esto es raro, ¿no? O sea, es un caso, Esto es como uno hay 5 o 6 casos en el mundo, yo les voy a contar un par más, pero apuntan a una dirección. ¿Por qué el cerebro no sufrió daño? En este caso en particular, si estuvo 80 minutos bajo, 40 minutos sin respirar, no hubo oxígeno y su cerebro no sufrió. Y la clave acá es la hipotermia. Al bajar la temperatura, todas las funciones fisiológicas van mucho más lento. Las reacciones químicas van más lento. Y por lo tanto... requiere menos energía para poder... Exactamente. Y por lo tanto, cuando tú bajas la temperatura de un cuerpo y eliminas la fuente de oxígeno, es posible que esa persona sobreviva. Y esto dio pie a que se iniciaran investigaciones serias en algo que uno ve solo en las películas de ciencia ficción. Bueno, Walt Disney y este mito, ¿no? Es que eso es otra cosa, eso es criogenia. Ya. Esto se llama animación suspendida. ¿Qué? Es como Alien. Animación suspendida. Como Alien, cuando tú haces que la gente como que duerma, Ya. no está vivo, no está muerto, está en esa zona gris, y después tú puedes restablecer las funciones vitales. Que es algo que los médicos en rigor hacen, ¿o no? Cuando o estoy confundida con cuando hay un coma inducido, por hay un ejemplo. coma No, inducida. en ese caso está funcionando el corazón, hay circulación, hay flujo, hay no hay nada parado. hay digamos. sangre. Claro. Ya, perfecto. Acá ¿cuál es? Porque la idea de los médicos no es mandar gente a Saturno, ¿no? ¿Cuál es el problema acá y dónde apuntan los médicos? ¿Dónde está este sueño de la animación suspendida? Qué lindo nombre. La gente que llega con heridas traumáticas a un centro de urgencia, que ha perdido sangre y que viene con signos vitales muy bajos, tiene bajísimas probabilidades de sobrevivir a una cirugía, el 5%, más o menos. Y los médicos siempre han pensado que si tuvieran más tiempo para intervenir en ese cuerpo, en el fondo, si pudieran tener una máquina del tiempo, algo que dilatara el tiempo, y operar a ese paciente en otras condiciones, eventualmente sus posibilidades de sobrevivir serían altas. Y eso es particularmente relevante porque hoy día la muerte en accidentes traumáticos con heridas, qué sé yo, con pérdida de sangre, son tremendamente comunes, Sí, po. mucho más que en la antigüedad. Y por lo tanto se convirtió en una especie de obsesión tratar de hacer esto. Había poca evidencia, como les digo, el caso de Ana es particularmente interesante. Eso fue el 99. El 2006 se reportó otro caso de Matsutaka Uchikoshi,
un japonés. Muy buen japonés, Gabriel. Muchísimas gracias, hace lo que se puede. Estuve media hora allá afuera practicando. ¿Cuánta japanimación hace? Por favor. ¿Cuánta japanimación? ¿Cuánto manga? El Murakami del El ciencia. Murakami. Bueno, este señor fue un asado con los amigos, empleado público, en un cerro que tenía un parque con un teleférico. ¿Ya? Y resulta que en la tarde todo el mundo bajó en el teleférico y él decidió que no, que él quería caminar de vuelta. Nadie lo quiso acompañar, así que bajó solito el cerro y en un momento pisa una piedra mal, rueda cerro abajo, se fractura la cadera y queda tirado en un barranco mirando para arriba. ¿Tú nos querés meter miedo respecto de qué? De que no hay que ni caminar, o sea, No, no, ya no, no. el nivel de... Son casos muy... De hecho, como les digo, son 5 o 6 Claro. casos en el mundo. Y este señor Pero queda qué tirado mala ahí, se pierde, nadie lo encontró. Y él cuenta, porque se acuerda, que al segundo día, o sea, anocheció ese día, amanece al siguiente, dice que ve salir el sol, estaba fracturado, estaba Con un deshidratado, dolor atroz, y además. dice que siente un estado de felicidad enorme. Y perdió el conocimiento. Perfecto. Lo encontraron 24 días después, sin agua y sin comida, vivo. No. Y este señor hoy está vivo, casi no tiene secuelas de ese accidente. Debe tener una prótesis en su cadera. Y es digamos. la única persona que se conoce que ha sobrevivido esta cantidad gigantesca de tiempo sin agua. Y por lo tanto los médicos creen que entró en un estado similar a la hibernación. Sus funciones fisiológicas probablemente llegaron casi a cero, lo justo para mantenerlo vivo, hasta que alguien lo logró encontrar y finalmente este señor lo rescataron. Y el último caso, el más reciente, que es el más increíble de todo, ¿Ya? ocurrió en 2006, también en Noruega, por obviamente esta combinación ser de Noruega. frío y mucho paseo. En la víspera de Navidad, una niña de 7 años salió a jugar cerca de su casa. Los papás la salieron a buscar. Oye, no está. Oye, cantidad de cosas que pasan en el mundo nórdico. Sí, Stella, ¿dónde está Stella? Empiezan a buscar a Stella y Stella no aparecía. Stella Bernström. Y no la encontraban y de repente el papá ve unas huellas en la nieve que terminan en un precipicio. Y se asoma y al fondo del precipicio ve un lago, un río que iba a dar al mar. Se arma un equipo de búsqueda y 3 horas y media después un helicóptero de la Armada la encuentra flotando en el mar. Ven su parca básicamente. La sacan de ahí, la temperatura corporal de Stella llegó a 13 grados Celsius y le aplicaron un procedimiento similar al primero que les conté y hoy Stella es una adolescente, está viva, no tiene ni una secuela y su temperatura corporal, como les decía, es la más baja que se ha registrado en la historia para alguien que ha sobrevivido. A partir de todos estos casos comenzó a emerger entonces un patrón claro, que aparentemente si uno baja la temperatura corporal de alguien a ese nivel, 13 grados más o menos, sus funciones fisiológicas van a descender a tal punto que es posible mantenerlos en un estado en el que suministrar oxígeno ya no es relevante. O sea, los puedes mantener en un estado de hipoxia si es que mantienes la hipotermia. Baja la temperatura y por lo tanto el oxígeno también pasa a ser un poco menos dispensable. Claro. El tema es encontrar ese punto, Bueno, ¿no? Y el año Como que esa es la 2005, pega. y el año 2005 se comenzaron a hacer experimentos con perros. Tomaban perros, les bajaban la temperatura a 13, 14 grados, les sacan toda la sangre y la reemplazan por suero salino. Oye, pero eso ya no me está gustando. ¿No Ya. te gustó ese Voy a experimento? seguir avanzando. Ya, Greta vieja, ¿no te gustó ese Ya, experimento? Durante- avance nomás. Durante 3 horas los mantuvieron clínicamente muertos, no había signos vitales, estado de suspensión, y después de 3 horas les reemplazaron el suero por sangre, les levantaron la temperatura y los perros se recuperaron. La mayor parte de ellos sin ni una secuela. Es impresionante. Y posteriormente... ¿Y por qué perros? Siendo que los científicos siempre han optado por las ratitas y lo... Lo que y pasa es ¿Y que- por qué le das menos valor a la ratita en la escala evolutiva? No, para Una nada. muy buena pregunta. Quiero saber si los perros tienen algún tipo como de... Son mamíferos distintos Lo que pasa a es que o habitualmente usados. el modelo de investigación depende mucho de la pregunta y del tipo de extensiones que uno quiere hacer después. Por ejemplo, en genética hay muchos modelos que funcionan, desde moscas hasta ratones, por ejemplo. Un modelo muy sencillo. Sin embargo, cuando son aspectos fisiológicos, entre más parecido sea el ser humano es mejor. Perfecto. Y los perros son un buen punto de partida Sí. porque son animales fáciles de tratar, de criar. No es como, por ejemplo, trabajar con primates, que son Sí. tremendamente caros. Entonces es un buen punto de partida. Mm. Y posteriormente se hicieron experimentos con cerdos, que también, ustedes saben, por las Sí, cosas de po. trasplante de órganos que hemos conversado Sí. acá, Claro. son un excelente modelo de la fisiología humana. Pero en el caso de los cerdos, el experimento se hizo mucho más parecido a lo que quieren los investigadores. En este caso, se hizo entrar un cerdo en el fondo como si hubiera sido acuchillado en una pelea callejera. Con un bisturí le cortaron las arterias, perdió la mitad de la sangre y recién en ese estado entró en el experimento. Ya. Ahí le bajaron la temperatura,
le terminaron de reemplazar la sangre por suero. Pero después de perder la mitad de la sangre. Exactamente, porque así llega mucha gente a trauma. Claro, claro. Entonces, este es un modelo mucho más parecido a lo que uno ve en la vida real. Y en ese momento los cirujanos comenzaron a reparar las arterias, hicieron experimentos con 200 cerdos y tuvieron una tasa de éxito del 90%. Es impresionante. Increíble. O sea, la mayor parte del tiempo, cuando llegaban cerdos que habían perdido la mitad de la sangre con la temperatura corporal normal, en ese estado le bajaban la temperatura, le sacaban la sangre, le ponían suero, hacían toda la cirugía que tenían que hacer y después de eso lograban que se recuperara. Pero el beneficio de esto sería haber encontrado como una anestesia natural. ¿Cuál es el...? Pues la anestesia tiene como función desconectar, ¿cierto?, el sistema sensorial de nuestro cuerpo y no sentir dolor durante un procedimiento ni moverte, que eso es lo peligroso. En este caso, la gracia que tiene es que en el fondo, tu fisiología, el ritmo de tu motor baja casi a cero, tu ralentí, el motor así en estado sin moverse, claro, sí, baja casi a cero, y por lo tanto el consumo de oxígeno es casi cero, o sea, y por lo tanto tu cerebro se preserva bien, porque acá el gran problema es lo que le pasa al cerebro, sí, y las personas sometidas a 5 minutos de hipoxia ya muestran daño neurológico, pero no cuando es en frío. Profe, tengo Y una esta es la pregunta. mezcla. Porque en frío baja la actividad cerebral, sí, la claro, demanda por oxígeno disminuye y ese cuerpo sometido a hipoxia resiste mucho mejor. Esa es la gracia de este procedimiento. Es bien bonito lo que hace el frío, porque el frío uno le tiene miedo al frío. El frío es como estar, digamos, muy expuesto a algo que te puede hacer mucho daño. Pero bueno, lo que está contando Gabo respecto de cómo se puede congelar algunas funciones y así proteger el cerebro, pero por otro lado también como todo este tema de la criogénesis y como el frío también, digamos, le pone un stop a la oxidación, que es una cuestión irreversible. Lo que te quiero preguntar es, ¿uno aprende a respirar o es un acto reflejo? Un acto reflejo. Ah, perfecto. O sea, uno sale de la guatita de la mamá. Exactamente. De hecho, una de las cosas que respira. deberían hacer automáticamente una guagua para ser considerada viva. Esa pregunta está basada en el tema de Pancho Puelma. Yo solo quiero aprender a respirar. La canción de Será un ingeniero. Sí. Quería Cierto, hacer mira. esa cita, fíjate. Mira. Pero es que Te la interesante lo robaste. que hace, porque finalmente aplicas la canción, el éxito, el One Hit Wonder de Pancho Puelma en una pregunta periodística acá. Es que una Me parece muy pregunta que interesante. tiene que ver con la respuesta que nos puede dar Gabo Tuitero. Afortunadamente es algo que emerge de ¿Esa manera palmada espontánea. sigue vigente que le dan a las guaguas? Tengo entendido que ya no. Ya. Lo que sí sigue vigente es el APGAR. Sí, claro. Que te hacen un examen Al tiro, rapidito y hay sí. jardines infantiles que lo piden para... Bueno, en fin, Ya, una discusión ese política. es otro Ahora, tema. ¿qué Ya. hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos Esa con es la todo pregunta que yo eso? ¿Para qué hice. sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, el año 2010, ustedes saben que todos los ensayos clínicos de Estados Unidos están inscritos en una página. Uno puede ir a mirar qué locura están haciendo ahí. Ay, qué Uno pone entretenido. Clinical Trials y tiene todos los ensayos clínicos autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Ah, todos. bueno. Y en qué etapa están y todo. Bueno, resulta que el año 2010, un médico de Baltimore inscribió un ensayo clínico para reclutar 20 pacientes, que es un número chiquitito. Ya. Y resulta que esos 20 pacientes van a entrar en un procedimiento que se llama preservación de emergencia y resucitación para paro cardíaco derivado de trauma. Ese es el nombre del ensayo. Ya. Y está la descripción. Y una cosa muy interesante, este ensayo clínico no requiere consentimiento informado, es decir, el paciente no tiene que firmar que acepta participar, básicamente porque no puede, Obvio. porque está inconsciente. Claro. Y por lo tanto se genera una discusión bien interesante ahí sobre quiénes van a entrar y quiénes no. Ahora, ¿qué busca este ensayo? Busca básicamente que pacientes que ingresan con un paro cardíaco, que han perdido sangre por un trauma, y si el equipo médico está disponible, le van a bajar la temperatura, le van a drenar toda la sangre, la van a reemplazar por suero, y en ese estado los cirujanos van a intentar reparar todo el daño vascular para después la sangre entibiarla, volver a meterla dentro del cuerpo del paciente, subir la temperatura y reactivar el corazón. Y resulta que el lunes de esta semana, en un congreso en la Academia de Ciencias de Nueva York, se presentó un avance de este proyecto. Ya. La información es súper restringida, pero el médico que está a cargo sugirió que al menos una persona pasó por el procedimiento y sobrevivió. Eso quiere decir que todo esto que hemos aprendido en los últimos 15 años con respecto a este proceso de animación suspendida ya tiene resultados en pacientes humanos y se van a dar a conocer oficialmente durante el primer semestre del próximo año. Pero es tremendamente interesante porque ya existe una aplicación para esto, que actualmente está en fase de estudio clínico, o sea, todavía no es un procedimiento que uno pueda pedir en un hospital, pero básicamente los médicos ya estarían en condiciones de que cuando un paciente llegue, por ejemplo, producto de una pelea callejera, viene con una herida importante en una arteria, por ejemplo, perdió la mitad del volumen sanguíneo, viene con paro cardíaco, ese paciente sea automáticamente puesto en una tina fría,
se le baje la temperatura, se le saque completamente la sangre, que quiera una máquina que la mantiene a temperatura corporal, se le reemplace con suero, y en ese estado, cuando su cuerpo requiere menos oxígeno, los médicos tendrían mucho más tiempo, varias horas, para hacer una cirugía y no la media hora que tienen regularmente cuando llegan a esas condiciones. Y esto, por lo tanto, permitiría aumentar las probabilidades de sobrevivencia de alguien que llega con una herida traumática a un centro de urgencia y además en un paro cardíaco. Oye, dale. ¿Existe algún tipo de información respecto a cuánto tiempo puede el cuerpo, resistir y soportar en estado como de vigilia, de este estado del que estamos hablando, digamos, en las condiciones que hemos descrito? Porque claro, de alguna manera uno puede decir, esto sirve efectivamente, claro, como se ha probado para generar intervenciones quirúrgicas, digamos, en cierto momento, con cierto sentido de urgencia. Exactamente. Pero por otro lado, uno podría decir, alguien podría sugerir, digamos, ¿saben qué? El mes de septiembre me lo quiero saltar, el 31 de agosto bájenme y vuelvan a despertarme cuando pase el temblor. Son derivadas que apuntan justamente a los que les contaba en la mitad de la historia. Los viajes espaciales, el viaje a Marte, por ejemplo, va a requerir someter a seres humanos a un estrés gigantesco. Son un año de viaje, básicamente. Y a veces más, dependiendo de la posición de cómo estén los planetas en ese momento. Y por lo tanto, buscar disminuir el estrés asociado a esos procesos. Imagínense pasarse 400 días dentro de un barco encerrado con gente que puede que a lo mejor no te caiga bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría si logramos hacer lo que Iván dice? Por el momento, el límite de laboratorio son 3 horas. Sin embargo, en la naturaleza encontramos el caso de este señor japonés que estuvo 24 días. Bueno, claro. Y por lo tanto, eventualmente, uno podría pensar en una derivada de esto que tiene que ver ya no solo con la urgencia que implica hacer una cirugía a alguien, claro, sino pensar en procesos como viajes de larga distancia y poner a alguien en una misión suspendida durante años, como uno ve en las películas actualmente, o eventualmente cosas un poco más especiales, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Me quiero saltar estos 2 años, o eventualmente quiero conocer el 2100. Yo me quiero saltar Así esta que crisis. Bueno, claro. Despiértenme en 20 años más. A propósito de todo este mito sobre Walt Disney y su supuesto estado de congelamiento, de criogenia. Por ahora la criogenia como alternativa no es lo mismo que la animación suspendida, básicamente porque el tejido se congela. Sí. Claro. Y cuando el tejido se congela, pues, el agua se congela y eso produce daño. Acuérdense que el agua, cuando está congelada, tiene un volumen mayor que el agua líquida. Claro. Y eso eventualmente puede destruir a las células y por lo tanto las complejidades asociadas a ese proceso son distintas a la animación suspendida. La animación suspendida, el cuerpo no está congelado, está a 13, 12 grados Celsius. El metabolismo no está detenido, está muy, muy lento. El corazón sí está detenido, no hay circulación sanguínea. Pero en esas condiciones el límite probablemente sea en qué momento tú puedes sacar a esa persona de ese estado sin que haga daño en el cerebro. Y yo creo que ahí va a estar el límite y por lo tanto las investigaciones van a apuntar a ese lado. Y no me extrañaría que ahora, por ejemplo, viéramos experimentos con perros o con cerdos, donde el plan ya no es tenerlos 3 horas o una cirugía, sino que tal vez un día, 2 días, 10 días, una semana y eventualmente ir de a poco estirando el elástico, porque cuando hagamos eso vamos a obtener nuevas funciones para este proceso. Ya no solo una cirugía compleja que puede tomar 3 horas, sino que eventualmente incluso un viajecito de 4 años, donde los tripulantes van a estar dormidos parte importante del tiempo para justamente saltarse ese estrés que implica Pero el viaje. además acá vienen todas las implicancias éticas que cualquier, digamos, procedimiento médico, científico trae, porque por ejemplo, si tú tienes 2 personas, una que fue apuñalada en un acto en la calle porque le querían robar, no tengo idea, un reloj, y tienes una riña en la cárcel y llegan esos 2 pacientes al mismo tiempo y hay platas ahí de la salud pública o privada que se tienen que echar a funcionar. ¿Cómo se elige a quién? Muy buena pregunta. De hecho, este estudio excluye explícitamente a los presos. ¿Me estás? No te estoy. El estudio solo funciona, de hecho hay una polémica en Baltimore, porque no cualquier persona debería poder entrar, hay gente que a lo mejor no quiere. Y por lo tanto la gente está pidiendo que se haga una especie de consulta pública para que las personas declaren voluntariamente si les interesa o no participar del estudio. Porque hasta el momento los médicos lo que decidieron es que si llega un paciente que es admisible, es decir, perdió la mitad del volumen sanguíneo, viene con paro respiratorio y tiene herida, lo que van a hacer es, si el equipo está ahí, lo van a meter en el estudio. Si el equipo médico del estudio no está, sencillamente es el paciente control, para poder comparar contra algo.
Pero actualmente en Baltimore hay una polémica porque hay gente que dice, a lo mejor yo llego en estas condiciones, el equipo está bien, pero yo no quiero participar. Y por lo tanto me tienen que preguntar. Claro. Y este, como le digo, este estudio clínico es muy especial porque se les permitió hacerlo sin un consentimiento informado. Sin embargo, hay personas que dicen que igual tienen que preguntarlo. Y por lo tanto, hoy en Baltimore hay una polémica con respecto a cómo, diablos, se va a elegir a las personas que van a participar y a quienes no van a participar. En el fondo, porque hay gente que incluso decide que no lo resuciten. Claro, va a tener Fíjate, que ser no como quiero la medidas de dotación de apoyo. órganos. Y por de lo repente. tanto, la pregunta que deberían hacer es, ¿usted quiere participar sí o no? Y los que dicen sí además, deberían tener una marquita o algo, estar en el sistema, cosa que los médicos lo puedan incorporar en este proceso. Como les digo, por ahora los resultados son preliminares, hay muchos secretos, no se ha contado muchos datos, evidentemente no tenemos el número de las personas, tampoco la tasa de éxito, pero por lo que el médico declaró en este congreso, aparentemente al menos una persona habría pasado de manera exitosa por este proceso. Probablemente no van a querer hablar hasta ver la secuela. O sea, si se recuperó bien, si su capacidad cognitiva está bien, si recuperó la movilidad. Les recuerdo que en el primer caso, en el de Anna Wagenholm, tuvo un problema de sensibilidad. Pero no solo eso, cuando ella despertó, estaba paralizada el cuello hacia abajo. Y ella originalmente pensó que estaba tetrapléjica. Y se puso furiosa con los médicos, con sus colegas, por haberla salvado. No. Dijo, ¿por qué me dejaron así? Y después de varios días recuperó la movilidad. Y le pidió disculpas a los médicos por tratarlos tan mal. Pero en el fondo es un tema delicado el que dice Rita, porque hay gente que efectivamente, entre vivir en esa condición, por ejemplo, y morirse, va a preferir morirse. Y por lo tanto es importante siempre respetar lo que el paciente quiera. Gabriel León, señoras y señores, en columna tradicional de día viernes acá en el Tejado de Vidrio de Radio Cero. Muchas gracias, Gabriel, muy interesante. Muchas personas manifestándose en redes a esta hora, haciendo preguntas. ¿Tiene actividades extra el fin de semana? No tenemos actividad, pero les recuerdo que ya está disponible ¿Por qué los perros mueven la cola?, que es el segundo libro de la saga Otras preguntas raras que hago a veces, ideal para niñas y niños curiosos. Un excelente regalo de Navidad para niños curiosos, y lo saben, lo pueden encontrar en todas las librerías del país, así que vayan por su copia y si quieren que se lo filme me avisan nomás, yo voy donde quieran. Ya, las preguntas, porque hay muchas personas que están a esta hora en Twitter haciendo preguntas. Vamos a ir a Gabo Tuitero. Yo voy a Conicet ahora, así que camino a Conicet voy a ir contestando. Perfecto, muy bien. Gabo, que tenga buen fin de semana. Ustedes también, que estén muy bien, gracias por todo, chicos. Chao.